Voy a compartir más tarde la clase. Listo. Entonces, el de clases nos permite ver cómo va a ser esa estructura del programa o del software o del sistema por dentro, cómo van a estar constituidas las clases, cómo se van a conectar. El de implementación nos dice cómo va a quedar distribuido, si va a estar en más de una máquina, entonces cuál va a ser la distribución del software en cada una de esas máquinas, si tiene componentes, cuáles serán sus componentes y dónde van a estar, y cómo se van a interactuar unos con otros. Y el de caso de uso, ese sí nos permite ver la funcionalidad del sistema. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo un usuario final interactúa con él? ¿Qué tipo de funciones puede hacer en cada uno de los casos? Esas funciones por sí solas le devuelven un valor al cliente, al usuario, o por el contrario necesitan llamar a otra funcionalidad. Entonces, todo eso se expresa dentro de estos diagramas que se conoce de casos de uso, que es uno de los más utilizados en la mayoría de los programas, en la mayoría de las metodologías, cuando se hace análisis y diseño, este diagrama se lo utiliza bastante. Entonces, permite precisamente, como su nombre le dice, una aproximación de la forma en que cada uno de los casos en los cuales el usuario puede utilizar ese sistema. Entonces se describe cómo interactúa con él, se define los pasos, si se necesita llamar a otra funcionalidad adicional, entonces se muestra cuáles son esas funciones del sistema, cómo el usuario interactúa con ellas y cómo entre ellas también se interactúa. Entonces, los diagramas de casos de uso tienen este diseño, así como este ejemplo que estamos viendo aquí, donde están lo que se conoce como los actores del sistema. Entonces, ¿qué son los actores del sistema? Son esos perfiles que pueden haber de usuarios que utilicen el sistema. Entonces, a veces, sobre todo cuando son programas sencillos, como lo que nosotros estamos haciendo aquí en la asignatura, solamente hay un solo tipo de usuario. Entonces, el usuario que ingresa información, que da algún botón, alguna funcionalidad y que obtiene un resultado. Listo, pare de contar. Pero cuando ya estamos hablando de un programita un poquito más grande o de un software o de un sistema, entonces ya no solamente hay un solo tipo de perfil de usuario, sino que se manejan varios tipos, ¿sí? Entonces está un usuario que solamente puede consultar cosas en el sistema, entonces un perfil es solamente consulta cosas. Hay otro usuario que puede ingresar información al sistema, entonces es otro perfil diferente. Hay otro que puede administrar desde arriba, puede hacer modificaciones, algunos tipos de ajustes dentro del sistema, entonces un usuario administrador. Entonces hay diferentes perfiles de usuario y cada uno de esos perfiles se le da un nombre y se le llama un actor dentro del diagrama de casos de uso. Un ejemplo, el sistema Sapiens, que cada vez lo van complementando más aquí en la universidad y hace cada vez más cositas. Entonces, el sistema Sapiens maneja ese tipo de perfiles de usuario y diferentes actores. Está, por ejemplo, en el caso de las calificaciones. Veamos solamente ese caso de las muchas funciones que tiene el Sapiens. Ustedes como estudiantes solamente pueden consultar, pueden ver las calificaciones. Pare de contar, no pueden hacer nada más. Entonces es un actor del sistema, estudiante. Funcionalidad, o sea, aquí la funcionalidad se la coloca en este círculo aquí redondeado, consultar nota. No puede ver las notas de los otros, solamente consultar notas, sus notas, nada más. Está otro perfil, el docente. Entonces, el docente puede también consultar, entonces estaría aquí del otro lado. Él puede consultar, pero también puede ingresar notas de sus estudiantes. ¿Listo? Ingresa notas. Entonces, ahí hay dos actores distintos con dos perfiles diferentes, docente y estudiante. No los nombro a todos, ¿no? Porque estudiante, pues por código son más de 10,000 en la universidad, ¿no? Se imagina poner a todos los usuarios del sistema, 10,000 estudiantes ahí de baja. Y docentes, pues otro poco, entonces se nos satura. Entonces se hace uno solo estudiante, todos los estudiantes, todos esos 10,000 estudiantes pueden consultar notas. Entonces coloco el dibujito, típico dibujito de preescolar, circulito, palito, bracitos, piernitas, listo. Un símbolo muy sencillo, mire, UML es muy, muy simple. Y cada funcionalidad va encerrada en un óvalo, es un caso de uso.
formas en que el usuario puede utilizar el sistema. Entonces, eso es más o menos lo que conforman los casos de uso. Hay varios escenarios, hay escenarios de excepción, diferentes cosas que se pueden presentar. Todo eso se coloca aquí en la parte del diagrama de casos de uso. Entonces, un diagrama de casos de uso es eso, un panorama de todos los posibles casos con los cuales el usuario puede utilizar ese sistema, ese programa, ese software, y cómo esos casos se relacionan con el usuario y entre ellos. También proporciona un gran cuadro de cómo es la funcionalidad del sistema. Entonces, miren que cada uno de estos diagramas mira el sistema desde un punto de vista distinto, nos deja verlo desde una forma diferente, como irle dando las vueltas a algo que tiene muchos lados. Entonces, este diagrama nos permite ver eso, la funcionalidad del sistema. Cómo funciona, cómo interactúa cliente, la persona con el sistema. Entonces, ¿qué componen los diagramas de caso de uso? Pues ya habíamos visto que en el diagrama de clases estaba la parte de únicamente la clase, que era ese rectángulo con los 3 fragmentos y las relaciones. En el de implementación, pues sí ya teníamos una caja que era un dispositivo, teníamos el componente, teníamos relaciones entre ellos. También estaban los actores, ya había en algún diagrama de implementación, ya habíamos visto los actores. Aquí en los casos de uso tenemos lo siguiente. El actor, el dibujito sencillito que ya les digo, que es como un perfil de usuario más que un actor en particular, pero se llama actor para el caso de casos de uso. Cada uno de los casos de uso está encerrado en un óvalo y solamente tiene nombre. A diferencia de la clase que tenemos atributos y métodos, aquí solo tiene nombre, para de contar, nada más. A lo mucho tiene un identificador de secuencia, pero se pone ahí al lado el nombre. 1 punto y el nombre del caso de uso. 2 puntos y el nombre. A lo mucho. Pero solamente tiene el nombre, nada más. Un límite que se le puede dar al sistema, a veces hay partes del sistema que están como separadas, pueden ser en módulos, en componentes, entonces podemos decir estas funcionalidades son de este módulo o son de este componente, entonces las encerramos en este que dice límite, que es un cuadrado, solo es una línea alrededor de los casos de uso que se unen en ese tipo de límite que tiene el sistema. Estas 3 cosas son los dibujitos que usted va a encontrar en un diagrama de casos de uso. Puede que este último ni mucho, entonces es malo que usted haya actores y casos de uso, nada más. Y obviamente vienen las relaciones, así como teníamos las relaciones entre las clases, también tenemos las relaciones aquí entre el actor y el caso de uso y entre los casos de uso entre ellos como tal. Relaciones que podemos encontrar, asociación o una comunicación, línea continua, extensión, entonces una línea con una flecha y dice la palabra extends. Inclusión, una línea y dice la palabra include. Generalización, mismo concepto de clases cuando hay un caso de uso padre que tiene casos de uso hijos. Entonces, generalización, mismo, herencia, lo mismo. Es más que la herencia que manejan las clases, es como si esos otros casos de uso están contenidos dentro de ese, más es como una contención que una generalización, pero ese es el símbolo que se maneja. Entonces, regresándonos aquí un poquito a este de aquí que teníamos. Este era el que les contaba que está en portugués. No le vayan a poner ojo al nombre de los casos de uso porque lo que están es en otro idioma, no están mal escritos. Entonces, ¿qué pasa? Mire, tenemos este perfil, este actor que se llama cliente. El cliente puede realizar un registro personal, puede hacer un pedido, puede efectuar un pago, puede pagar con dinero de forma personal, puede pagar con débito online, puede pagar con crédito en línea, puede, acá hay otra persona que también puede consultar el pedido, puede finalizar el pedido y acá hay otra persona que puede confirmar que se envió el pedido, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un diagrama de casos de uso, tenemos 3 usuarios, está el cliente, está el encargado de los pedidos, está el encargado del despacho de los pedidos, tenemos 3 actores que utilizan el sistema desde puntos de vista diferentes, ¿sí? Entonces, entre casos de uso, entre actores y casos de uso, usualmente es de comunicación. Sencillamente el cliente utiliza este caso de uso, se comunica con él a través ya sea
clic en un botón o ingresando una información. Entonces, esta es comunicación entre el actor y el caso de uso. Entre casos de uso, entonces ya se ve, por ejemplo, generalización. Entonces, efectuar un pago es como aquí el caso de uso más general. Yo puedo efectuar un pago y el cliente lo hace, pero ese pago puede ser en dinero de forma personal, puede ser de qué forma crédito a través de la línea o puede ser por tarjeta débito a través de la línea. Entonces, estos tres casos se pueden generalizar en efectuar pago y cada uno de ellos se conecta con efectuar pago a través de la línea continua con el triángulo. La misma tipo de flecha que se usa en generalización de clases, se usa aquí en generalización de casos de uso. Esta otra comunicación de incluir también es un poco más débil, por así decirlo, entonces, pero de todas maneras existe. Cuando yo efectúo un pago de un pedido, pues obviamente eso incluye que el pedido se va a finalizar. Eso también, finalizar el pedido incluye que se confirma que el envío realmente se envió, ¿sí? Porque imagínense pagar, pero que el pedido nunca se envíe y que el pedido nunca se finalice en el sistema. Entonces al sistema le queda el pedido abierto sin terminar. Y si no envías el pedido, peor, más grave, porque el cliente pagó por algo que nunca va a recibir. Entonces, estos casos de uso se incluyen. Se entiende que una vez se haga el caso de uso de efectuar el pago, pues estos se ejecutarán. Están incluidos, están inmersos. Y aquí hay otro de extensión, ¿no? Entonces, realizar el registro personal es algo que se extiende de realizar un pedido. Si el usuario ya se registró una vez en el sistema, entonces este caso de uso no se utiliza. Pero si es la primera vez que va a realizar un pedido, entonces será necesario que se realice este caso de uso. Entonces, extiende. En algunos casos se hará ese otro caso de uso y en otros no. Por eso es extender y no incluido como en este caso. Un ejemplo. Entonces, tenemos aquí un listado de funcionalidades de una pequeña aplicación, un pequeño programa. Entonces dice que se trata de un programa que simula al software iTunes de Apple. No sé si ustedes alcanzaron a tener un iPod, entonces lo habrán utilizado, si no, no. Lo que hacía era descargar música para poder tenerlo en el dispositivo y poderlo irlo escuchando. Entonces, aquí está un listado de funcionalidades del sistema. Eso normalmente se llama requerimientos del programa, lo que requerimos que el programa haga para de contar. Entonces aquí está el listado. Dice que este programa tiene que descargar un archivo de música MP3 y almacenarlo en una biblioteca de la aplicación, ¿sí? Primera funcionalidad que tiene que cumplir. Segunda, capturar de música SIM, o sea, transmisión continua, y almacenarla en la biblioteca. También puede capturarla. Tercera, gestionar la biblioteca. Borrar canciones, organizarlas, cambiarles de nombre, toda esa serie de cosas que se pueden hacer. Gestionar la biblioteca. Tercera funcionalidad. Cuarta, puede quemar un CD de una lista de canciones de biblioteca. Bueno, puede sacar el CD. Ahora sería como más reciente decir quemar, copiar una USB. Sería como algo más, o una SD, porque los CDs ya están mandados a recoger también. Otra funcionalidad, cargar una lista de canciones de la biblioteca en el iPod o en un reproductor diferente que sea de MP3. Convertir la canción en formato MP3 o en otro formato como el AAC y viceversa. Cambiar de formato la canción. Entonces, esas son las funcionalidades que tiene que hacer mi programa. De esas funcionalidades, entonces, ¿yo qué hago? Si veo que es una funcionalidad grande, yo lo que tengo que hacer es por cada funcionalidad, entonces aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por cada una de ellas creo un caso de uso, ¿sí? La forma más sencilla de hacer. Ya detecté que tengo 6 funcionalidades, pues cada una de ellas me representa un caso de uso. Le doy un nombre a la primera y lo coloco. No me habla que hay diferentes actores en el sistema, entonces yo solamente tengo un usuario. Un usuario, 6 funcionalidades. Entonces, miren cómo se utilizaría o cómo se pasaría este ejemplo a casos de uso. Mira, aquí está. Un solo usuario, aquí no se distingue que hayan diferentes tipos de usuario que utilicen el sistema de formas distintas. Solo hay un único usuario
y ese usuario puede utilizar las 6 funcionalidades. Por cada una de ellas le doy un nombre, trato de que no se me vuelva muy extensa y las utilizo. ¿Cómo se comunica el usuario directamente? Con la funcionalidad y para de contar. Ahí está, un caso de uso completamente válido. Puedo también incluir las partes de algunos casos de uso que se puedan extender. Por ejemplo, este de aquí. Cuando yo organizo la biblioteca o cuando yo cargo la lista de canciones del iPod o cuando yo quemo una lista de canciones en un CD, yo puedo editar esa lista de canciones que tengo en la biblioteca, que voy a quemar en el CD o que voy a guardar en el iPod. Entonces, aquí estoy detectando otra funcionalidad, otro caso de uso que estaría incluido cada vez que yo ejecuto estos 3, ¿sí? Editar la lista de canciones. Entonces, cuando yo organizo la biblioteca, incluyo de una vez esa funcionalidad de editar las canciones. ¿Ya? Entonces, este es el diagrama de casos de uso. Ya después, ¿qué hago? Esto es diseño, ¿sí? Esto es la parte de diseño. Entonces, ya después yo lo que haría es, pasando de este diseño, voy a hacer un diagrama de clases que voy a utilizar para construir este programa. Ya me saltó por donde no es. Y vamos a ir en esta. Puedo construir el diagrama de clases del programa y ya una vez construido el diagrama de clases me voy a codificación, Java, C, Python o lo que sea donde voy a hacerlo y lo construyo. Así es más o menos el orden con el cual se hace un programa. Listo por ahí el diagrama de casos de uso. ¿Tienen alguna pregunta de ese diagrama antes de que pasemos a los otros? ¿Todo claro allí con los diagramas de casos de uso? Sí, profe. Listo, muy bien, gracias por responderme. Bueno, entonces como les digo, esos diagramitas son como unos de los más comunes. Hay otros diagramas dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, si es un programa simple o si ya es un software o si es todo un sistema. Entonces cuando uno está haciendo esa parte del análisis y el diseño, uno dice, no, tal vez aquí hay cositas que con estos 3 diagramas no puedo cubrir y necesito que queden especificados en el diseño. Entonces voy a usar otro diagrama. Entonces existen otros diagramas que dejan ver el mismo programa, el mismo sistema, el mismo software desde otra forma de verlo. Entonces, por ejemplo, están los de secuencia. Miren, este es un diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia me permite ver cómo se interactúan los mensajes entre una parte y otra y más encima cómo se retornan las respuestas. Entonces, si de pronto usted con el diagrama de caso de uso y el de clases no le queda el sistema bien diseñado, usted quiere también especificar cómo viajan los mensajes y cómo regresan las respuestas, entonces vamos a usar un diagrama de secuencia. ¿Qué es entonces, en resumen, un diagrama de secuencia? Se usa para mostrar las comunicaciones dinámicas entre los objetos. Miren que los otros era como tomar una fotografía, algo estático del sistema o del programa que estamos haciendo. Y este ya es algo un poquito más dinámico. Entonces, ¿cómo se comunican de forma dinámica entre los objetos durante la ejecución de una tarea? Entonces, ahí están los mensajes que se envían entre objetos. Este tipo de diagramas pues muestra también el orden temporal en el cual se enviarán esos mensajes y cómo retornará la respuesta para cumplir con una tarea. Puede usarse el diagrama de secuencia para mostrar interacciones entre casos de uso o escenarios de un sistema o objetos de una clase. Entonces, ahí tiene la versatilidad del diagrama de secuencia. Usted lo necesita para decir cómo los casos de uso se comunican. Entonces, un diagrama de secuencia. Cómo los objetos de una clase se comunican en alguna funcionalidad vital, necesita dejar de una vez diseñado eso. Un diagrama de secuencia. Escenarios distintos que pueda tener el software, también puede utilizar un diagrama de secuencia. Entonces, esa es la versatilidad que tiene el UML. Tiene este tipo de diagramas, usted ya lo adapta a lo que necesita. ¿Qué elementos tiene todo el diagrama del sistema? Entonces, tiene este elemento que empieza acá con un rectángulo, tiene obviamente un nombre y tiene una extensión. Entonces,
tiene, por ejemplo, una línea punteada. Cuando usted lo arrastra normalmente solo tiene la línea punteada. Esa es la vida del objeto. Si usted está haciendo un diagrama de secuencia entre objetos, es la vida del componente del software, es la vida de lo que usted esté diagramando en esa parte de la secuencia. Luego está la comunicación. Entonces, por ejemplo, aquí dice, está el administrador. Cuando él envía un mensaje que dice registrar país a una aplicación de forma gratuita, entonces ahí en ese momento cuando él envía el mensaje, este otro objeto empieza a vivir. Él arranca a vivir, entonces mire que la línea punteada cambia a una línea gruesa, que significa esa parte durante ese objeto o ese elemento está vigente en la ejecución. Ese a la vez envía otro mensaje de nuevo a un controlador de país que empiece a vivir una vez le dan el nuevo. Y ese controlador de país otra vez genera otro mensaje de nuevo, aún viene de algún país o registra algún país. Empieza a vivir. Entonces, ese registra, ese from país, dice ya empiezo a vivir, retorno, un mensaje de que efectivamente el registro se hizo. O sea, hay que haber una respuesta porque si uno se queda con la duda, ¿ocurrió o no ocurrió? ¿Pudo haber pasado alguna falla en la conexión o algún problema en la base de datos y no se pudo registrar? Entonces es necesario tener una respuesta. Entonces, él retorna la respuesta al controlador del país, a la vez retorna la respuesta a la aplicación gratuita y la aplicación gratuita le retorna la respuesta al administrador, al usuario que lo tiene. Y entonces aquí vemos cómo viaja una comunicación cuando se hace alguna funcionalidad y cómo retornan sus respuestas. Usted puede dejar esto sin retornar respuesta, pero no es lógico. Lo lógico es que cada vez que uno haga algo en el sistema le diga algo. Por ejemplo, cuando yo le doy guardar aquí, entonces él por lo menos muestra ese círculo y acá en la parte de abajo me dice guardado. O cuando yo le digo cerrar, entonces aparece un mensaje o se ríe. O sea, uno como usuario siempre espera una respuesta. Porque si yo, por ejemplo, le diera alguna funcionalidad aquí, ¿qué pasó? Le diera alguna funcionalidad aquí y después el sistema no me dice nada, uno queda con la duda si lo hizo o no lo hizo. Entonces, lo lógico es que en este tipo de diagramas viaje un mensaje y se retorne una respuesta. Entonces, los mensajes van con línea continua, flecha al final negrita completa, y las respuestas van con línea punteada, flecha al final un poco abierta. Y esta barra un poco más gruesa que nos deja ver cuál es la vida de este objeto, de este elemento durante el diagrama de secuencia. Entonces, estos son los diagramas de secuencia. Nos permiten revisar las comunicaciones, ya sea entre objetos, las comunicaciones que podemos tener entre tareas, entre casos de uso, entre escenarios. Con esos podemos revisar. Listo, entonces, diagramas de comunicación. Los diagramas de comunicación también nos sirven para presentar cómo viajan también esos mensajes, solo que miren que son de otro tipo de forma. Entonces, aquí se está obteniendo, por ejemplo, clases, no componentes ni objetos, sino clases. Y esas clases se comunican y entonces también se puede decir cómo van viajando los mensajes entre ellos. Entonces, son los diagramas de comunicación. El diagrama de comunicación, que también se puede llamar en algunas partes como diagrama de colaboración, se lo puede encontrar así, sobre todo en los UMLs anteriores al 2.0, en el 1 y sus variantes, proporcionan otro indicio del orden de cómo se establecen las comunicaciones. Entonces, si de pronto a usted le parece que el diagrama de secuencia no le sirve para lo que quiere diseñar, entonces puede optar como alternativa a este diagrama de comunicación. Eso sí, este enfatiza mucho las relaciones entre los objetos y las clases en vez de un orden. Entonces, si usted ve el de secuencia, esa es como la diferencia más grande. El de secuencia nos deja ver como el orden, ¿sí? El orden en el tiempo en el cual se ejecuta. Y el de comunicación solo cómo viajan entre los objetos o las clases. Entonces, este no siempre uno entiende, bueno, de aquí a B le llegó un mensaje y ¿qué será? ¿Que primero le manda C o primero le manda D? Ahí nosotros nos quedamos con la duda. Puede que le mande a los dos, puede que primero al uno y luego al otro,
o puede que no le envíe sino solamente a uno. Entonces, no nos deja ver muy bien el orden que sí hace el diagrama de secuencia. Pero si lo que necesitamos es esto, establecer exactamente cómo entre las clases viajan esos mensajes, podemos optar por un mensaje, un diagrama de comunicación. Listo. Verán, si tienen alguna duda, me interrumpen y ahí lo aclaramos. Voy pasando rápido por estos diagramas porque resulta que para nosotros, para nuestra asignatura, no vamos a utilizarlos. Solamente nos vamos a concentrar en el diagrama de clases y para de contar. Pero sí quiero que ustedes ya se lleven la idea de que el UML tiene más diagramas que nos permiten diseñar y nos permiten analizar el sistema desde diferentes formas, dándole como la vuelta para verlo de distintas formas. Entonces, quiero que se lleven la idea de cuáles son los otros diagramas que hay, qué hace cada uno de ellos, cómo son los símbolos, pero vamos a concentrarnos es más en el diagrama de clases. Entonces, ¿cuáles son los componentes de este diagrama de comunicación? Las clases se representan en cuadrados o rectángulos, como veíamos en el anterior ejemplo. Las relaciones o las conexiones entre clase con líneas continuas y los mensajes se van llevando de acuerdo a unas flechitas que nos muestran el origen y el destino del mensaje. Y cada mensaje tiene una etiqueta que nos puede dar indicios de qué es lo que se llama, cómo es el llamado, cómo es la comunicación que usualmente se hace a través de métodos. Y como opcional se puede colocar los parámetros que se envían en los métodos o solamente sencillamente se coloca el nombre, nada más. Eso es todo. Diagramas de actividades. Este se parece un poquito a lo que nosotros hacíamos con los diagramas de flujo, ¿sí? Es parecido. Nos dice cuando hay una actividad, esto también nos permite modelar cosas que ya a veces están por fuera del sistema. Entonces, un sistema está o forma parte de una actividad, de un proceso que se hace. Entonces, si yo lo que quiero es modelar una actividad, un proceso, este diagrama es perfecto para ese tipo de cosas. Yo modelo esa actividad, ese proceso que se realiza. Entonces tiene componentes muy parecidos a los que normalmente nosotros manejábamos en diagrama de flujo. No es el mismo, mírale, póngale cuidado, tiene cosas semejantes a los diagramas de flujo, no son exactamente iguales, pero sí se parecen mucho. Entonces, los diagramas de actividades, igual que los diagramas de flujo, tienen un principio y un final. Entonces, acá está el principio, aquí está el final. Tienen sentencias, allá en los diagramas de flujo eran como, las sentencias eran como rectángulos cerrados, aquí son como más redondeaditos. Aquí es una actividad, un paso que se hace dentro de esa actividad. Entonces, por ejemplo, aquí dice, inicio en esta actividad, encuentro una receta. De encontrar la receta, la actividad puede tomar 3 caminos. Miren, aquí ya se diferencia un poco el diagrama de flujo, porque la computadora, si hiciéramos un diagrama de flujo, dijera, y este cuadro negro que yo aquí por dónde cojo, ¿no? Pero como aquí estamos modelando son actividades, entonces aquí se admite este. De aquí, este camino se puede dividir en 3. O yo puedo mezclar ingredientes secos, puedo mezclar ingredientes líquidos o calentar el horno, ¿sí? Depende de la receta. Si lo que hago es mezclar ingredientes, ya sean secos o líquidos, al final tengo que juntarlos. Y luego de que ya los junto, igual yo tengo que ir a hornearlos. Si ya se horneó, entonces lo saco del horno y si no lo dejo que siga horneándose hasta que yo considere que ya esté bien cocinado. Entonces, mire que la decisión aquí solamente se simboliza con el triángulo, no está puesta la sentencia o la decisión lógica que me va a entregar un sí y un no, solamente está allí. Entonces, tiene una semejanza, si ustedes manejaron diagramas de flujo, pues diagramas de actividad les va a quedar sencillo, solamente hay que reconocer cómo son los símbolos que cambian un poquito y es más o menos la idea. Presentar cómo se ejecuta una actividad en el tiempo, paso a paso, orden a orden. Eso es lo que nos quiere decir un diagrama de actividad. Definición. Un diagrama de actividad UML muestra el comportamiento dinámico de un sistema. Entonces, hace parte de esa vista dinámica, de esa área dinámica del sistema, porque nos está mostrando cómo se ejecutan las cosas ya dándole play, como uno dice, al programa o al sistema
o al software y entonces nos permite ver el orden en el cual se van a ejecutar. Entonces, a través de un flujo de control, vea que tiene ese parecido ese con los diagramas de flujo de sentencias que nosotros hacemos con DFD, entre acciones que se realizarán en el sistema. Es similar a un diagrama de flujo, excepto porque en un diagrama de actividad puede mostrarse flujos concurrentes. Entonces, como estos que aparecen aquí, pueden hacerse las dos cosas, pueden hacerse una o puede que solamente se haga parte de ellas. Esos son flujos concurrentes. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Sí me están entendiendo? Si no me entienden algo, me preguntan, por favor. Bueno. Los diagramas de estado son otra forma, otro diagrama que se puede utilizar. A veces nosotros tenemos objetos, pero los objetos van cambiando de estado. Por ejemplo, usted puede tener este computador que tiene enfrente. Yo puedo tenerlo en este momento encendido. Ese es un estado del computador. Puedo darle en los cuadritos y decirle suspender. Ese es otro estado diferente del computador y durante ese estado se comporta o funciona de una forma distinta como está prendido. Puedo decirle apagar el computador. Entonces será otra forma, otro estado que puede tomar este objeto computador. Entonces, cuando yo necesito dentro de un programa o dentro de un software modelar esos diferentes estados por los que va avanzando un objeto, entonces utilizamos lo que se conoce como el diagrama de estado. Entonces, el diagrama de estado nos tiene, en esa parte se parece al de actividades, tiene un principio y un fin, nos muestra cuándo inicia, cómo va cambiando los estados dependiendo de ciertas condiciones y al final cuando el objeto definitivamente muere. Entonces, definición de un diagrama de estado muestra el comportamiento de un objeto en un punto particular del tiempo con frecuencia dependiendo de ese estado que está. Entonces, yo puedo pasar el computador de apagado a encendido. ¿Sí? No puedo pasar de encendido a encendido, porque si ya está encendido, no puede pasar a ese mismo estado. Entonces, dependiendo del estado en el que está en este momento, él podrá cambiar a otro estado distinto, pasando por el tiempo. Los valores de las variables que manejará en ese momento, entonces, ¿cómo serán las variables de cada objeto en cada uno de sus estados? Como ejemplo, se puede manejar un objeto con una instancia booleana o puede ser que tenga unas variables de otro tipo entero, entonces cómo va cambiando ese valorcito. Cuando se pide realizar una operación, cómo cambian esos valores. Puede hacer una cosa con esa variable o puede ser algo más, si es falsa, todo eso se presenta en un diagrama de estado. Entonces el diagrama de estado UML lo que hace es modelar los estados de un objeto, las acciones que se realizan dependiendo de estos estados y las transiciones que pueden ocurrir entre ellos. Ahí lo que se puede presentar. Entonces, el diagrama de estado es algo como esto. No vamos a entrar mucho en detalles, pero más o menos eso es lo que se maneja en un estado. Cuando yo un objeto necesito modelar o diseñar cómo va cambiando de estado en el tiempo, cómo sus variables al cambiar de estado van variando, como su nombre lo dice, van tomando otros valores, cómo yo puedo pasar de un estado a otro, pero entre algunos no, entonces todo eso se va modelando. Para eso nos sirven los diagramas de estado. Bueno, entonces, hay más diagramas, ¿sí? UML es muy grande y yo aquí puedo echarles todo un curso de UML, pero ese no es el objetivo. Nuestro objetivo de nuestro curso es los diagramas de clase y para de contar. Eso es con lo que nosotros queremos trabajar. Entonces, espérenme en cambio aquí. ¿Preguntas antes de cambiar a otro lado? Antes de irme para otro lado. Profe, ¿por qué solo vamos a utilizar los diagramas de curso? Los diagramas de clase vamos a utilizar. Perdón, los de clase, qué pena. Porque nosotros estamos viendo programación orientada a objetos y el diagrama de UML que más es afín con la programación orientada a objetos es el diagrama de clases. ¿Sí? Ustedes ya verán en otras asignaturas, por ejemplo, cuando ya empiecen a entrar en la parte de software, hay una línea de asignaturas de software
Entonces, cuando ustedes vayan entrando a esas asignaturas de software, entonces ya verán los otros diagramas, ya verán el de casos de uso, algunas variantes como los diagramas de requerimientos, entonces ya irán viendo los otros diagramas. No se preocupen que verlos van a ver durante la carrera y cuando salgan de la carrera los seguirán viendo, ¿sí? Porque eso es diario. O sea, yo estoy viendo UML desde esa época de los 90, desde eso, y el estándar se ha mantenido. Mientras al estándar no le muevan el banco, como dicen, seguiremos modelando todos los que trabajamos con software con UML. Puede que cambien las herramientas, pero seguirá siendo UML, ¿sí? Entonces, la razón es porque nuestro curso se centra en la programación orientada a objetos y el diagrama que más es afín con nosotros, con la programación orientada a objetos, es el diagrama de clases. ¿Ya? ¿Sí te respondí la pregunta? Ah, bueno, gracias, profe. Listo. Bueno, entonces, les voy a compartir toda la pantalla. La última vez instalamos DIA, pero después de instalarlo, entonces resulta que nos bailaban las cositas. Entonces, ya me estuve averiguando el cuento y resulta que hay que darle que se ejecute como administrador. Cuando uno lo deja que se ejecute como administrador, entonces él sí trata como de compactarse aquí y no ponerse a bailar, porque si no empiezan a bailar todas estas cosas y nos van apareciendo por otras partes y eso es muy raro, ¿sí? Entonces ahí más o menos se puede trabajar de esa forma. De todas maneras hay que tener en cuenta que DIA es un software un poco como libre, por así decirlo, que es sencillo de manejar, pero pues también tiene no es tan bonito como los pagados y todo lo demás, pero entonces resulta que los pagados ya nos van cobrando pues por adelantado el uso. Y entonces cuando los recursos no acompañan, pues nos toca utilizar este tipo de herramientas. Son descargue y utilice sin ningún problema, pero pues también los otros pues ya tienen otras cositas más bonitas que nos pueden ayudar. Entonces, por ahora vamos a trabajar con este que es más que suficiente. Ya les había explicado la clase pasada los elementos. Aquí sencillamente DIA nos puede permitir un surtido que dice que tiene ese tipo de figuras que normalmente a uno se le pueden ocurrir, que uno puede encontrar en Word o algo así por el estilo. Tiene diagrama de flujo, permite esa parte del diagrama de flujo y tiene el UML que es el que nosotros vamos a utilizar. Entonces, en UML tiene los símbolos que nosotros utilizamos que son la clase y las diferentes conexiones, ¿no? Entonces, mira, aquí está la agregación, por aquí está la asociación, aquí está generalización. Si nosotros llegáramos a necesitar casos de uso, entonces miren, el caso de uso, les voy poniendo. Para diagrama de clases, nosotros utilizaríamos clase, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo les mostré la clase pasada que esto sencillamente le doy aquí doble clic, entonces pongo el nombre de clase, pongo aquí los atributos, pongo aquí las operaciones. Si yo estoy haciendo un diagrama de clases, entonces seguramente voy a modelar varias clases y voy a colocar también la parte de las conexiones. Entonces, conexión entre este y este, por ejemplo, y listo, ¿sí? Ahí estoy diciendo, por ejemplo, en este caso de esta conexión, que esta clase de acá abajo hereda de la clase de arriba. Eso estoy diciendo allí con esa conexión. Entonces, es una herramienta fácil de utilizar. Si yo de pronto lo que voy a hacer no es un diagrama de clases, sino un diagrama de casos de uso, que es el otro, entonces mira, aquí están los actores. Arrastro el actor. Está el caso de uso, está justo al ladito de los actores, es un óvulo. Entonces ya que le coloco caso de uso 1, listo, por decir así. ¿Ya? Y también los puedo conectar sin ningún problema a través, yo normalmente utilizo aquí en DIA. Esta flechita es la que simboliza más o menos, un actor utiliza este caso de uso. Y creo mi diagrama de caso de uso sin ningún inconveniente aquí. ¿Qué vamos a hacer? Un diagrama de secuencia. Ah, listo, entonces aquí está el diagrama de secuencia. Puedo utilizar este.
que entonces no voy a hacer un diagrama de secuencia, sino que voy a hacer un diagrama de implementación. Ah, listo, entonces aquí está la caja que yo puedo utilizar. Puedo hacer allí más grandecita. Luego vengo y entonces le voy a colocar un componente. Entonces aquí está un componente dentro de esta cajita. Que entonces después voy a colocar otra cajita más acá abajo. Y entonces voy a ubicar una conexión entre los dos. Así como más o menos lo que estábamos viendo nosotros allá en los diagramas. Entonces una conexión. Ay, no se me fue la otra punta. Eso, una por aquí y la otra por acá. ¿Ya? Listo. Entonces hago uno de componentes. Entonces todos esos elementos que están en UML allá están aquí en esta parte. Aquí hay otros de otros diagramas que nosotros manejamos. Este es un icono estereotipo de clase. Hay otro de interfaz, pero la interfaz no lo veo. Ah, sí, voy a hacer uno de secuencia. Entonces mira, aquí está el icono de inicio, está el icono de fin, está el icono de un estado. Mire, todo se lo puede modelar con DIA. Entonces, otras herramientas como Architect ya manejan el concepto de proyecto. Dentro del proyecto yo puedo seleccionar un diagrama y decirle de qué tipo de diagrama es. Architect no me va a permitir usar este revuelto. Mira, aquí estoy haciendo cosas de todos los diagramas, entonces me va a decir, no, usted dijo que es un diagrama de clase, entonces, ¿por qué va a tener un componente si es un diagrama de clase? O está haciendo casos de uso, entonces no tiene por qué haber estados. Entonces, ya hace ese tipo de validaciones. Por ejemplo, aquí Architect no me dejaría poner clase, imagínense dos clases con el mismo nombre, me saldría un mensaje diciendo, ya hay una clase con este nombre, tienen que tener nombres diferentes. Entonces ya permite unas validaciones y unas cositas un poco más avanzadas. Pero con esto más que suficiente para hacer la parte de los diagramas. Entonces, manejarlo es sencillo, de pronto no se vayan enredando aquí con esa parte de que a veces sale la ventanita más adelante y otra más atrás. No se complique, no tampoco es cosa del otro mundo. Solo hay que aprender a utilizarlo y con la práctica uno los aprende a dominar. Ventajas, pues si nosotros, por ejemplo, hiciéramos esto en Word y entonces yo muevo esto, ya es como más complicado empezar a mover estas flechas, ya las flechas a veces se pierden. Este nos da las ventajas, por ejemplo, los atributos, aquí le podemos colocar el nombre, atributo 1, tipo, entero, valor inicial, 0, recomendación. Los atributos por seguridad de cualquier clase siempre son privados. Entonces, cuando usted le pone privado aquí, él automáticamente le pone aquí un 0, un menos, perdón. ¿Sí lo mira? Vea, un menos. Si yo dejo ese atributo allí como público, él me coloca un más. Y usted lo puede diseñar porque usted es el que está diseñando el programa. DIA se lo permite. Architect tal vez le sacaría una advertencia, pero usted es el que diseña el programa. Pero esto no es recomendable. Los atributos de la clase son cualidades de esa clase, cualidades que tendrán los objetos y por lógica o por filosofía de la programación orientada a objetos, solamente los objetos deberían ser capaces de modificar sus atributos. Entonces, esos atributos no deben quedar como públicos, deben quedar como privados. Eso para que de pronto lo tengan en cuenta cuando modelen sus clases. Y lo otro, una clase puede tener muchos atributos, pero ustedes solamente coloquen únicamente los que son más relevantes, los más importantes para entender esta parte del diseño. Otras variables que uno a veces utiliza como para la parte solamente de la programación o para hacer un cálculo de una variable ahí temporal, para después hacer una operación más grande, ese tipo de atributos no se los coloca aquí. Igual con las operaciones más relevantes, por ejemplo, una que se llame calcular. ¿Sí? Esas sí, por el contrario, tienen que quedar como públicas, porque si quedan como privadas, solo las podría utilizar esa clase y no las podría utilizar otra clase y entonces no tiene como objeto poner un método aquí, una operación que solo la puede utilizar la propia clase y no otra, ¿sí? Eso de pronto como para tener allí en cuenta. Bueno, no sé si tuvieron tiempo como de jugar o de cacharrear un poquito aquí con Día. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud ahí con el manejo que tiene. De pronto, Profe,
Sí, Y el de dígame. privado, el que, no, el que es protegido, ese que es como Un para... atributo protegido es cuando usted quiere que ni siquiera sea privado, sino que sea como un atributo, es un atributo tan importante que usted le pone la característica de protegido. Entonces, ya en programación uno tiene que garantizar que va a ser ese tipo de atributo. ¿Sí? A eso se refiere el protegido. Aquí está. Aquí está. Entonces, aquí nos dice que el atributo puede ser público, ¿sí? Que en Java sería public, sencillamente puede ser privado, puede ser protegido, puede ser solamente por implementación. Entonces, Java por lo menos maneja estos dos conceptos de público y privado. Ya la parte de protegido ya te tocaría garantizarla ya en programación, que ese atributo sea difícil de acceder de algún tipo de parte. Entonces, yo le pondría protegido un atributo que no quiero que nadie mire. Por ejemplo, si estamos modelando una clase cuenta bancaria, entonces la contraseña es protegida, ¿sí? Es un atributo que en programación hay que tenerle cuidado y hay que garantizar que por debajo esté bien unido. Entonces yo modelo esto aquí y ya en programación ya me paso a garantizar esa parte, ¿sí? Bien, entonces el símbolo de protegido es el hashtag y el símbolo del otro que es implementación. Ese no se le coloca ni siquiera si va a ser público, privado, protegido, porque todavía cuando uno implementa eso por lo general no es en clases, sino en interfaces, lo veremos más adelante. Ese todavía no sabemos qué va a ser más adelante. Una clase que hereda, por ejemplo, esta clase, si implementa esta otra, tiene que definir ese atributo 1 si va a ser público, privado, protegido. Pero en este momento, allí en la implementación, queda sin ningún tipo de símbolo. Esas son las posibilidades. ¿Qué vamos a utilizar más nosotros? Público y privado. Eso es lo que vamos a utilizar ahorita aquí. Y la recomendación es que queden como privados. ¿Sí te quedó claro o no te respondí la pregunta? No, sí, profe. Para lo de la ventana yo lo solucioné. Es que le está abriendo desde System32 el punto .exe. Sí, Por eso que tiene aquí, toca buscarlo aquí. tiene que buscar el acceso directo. Exactamente. Porque sí lo está abriendo desde System32. Y ahí se libra ya. No, mire, este ya lo abre así. Ya, Tocaría aplicación. ir a la ruta del archivo y buscar ahí el exe. Listo, ahí ya está. Este ya lo está viendo de la otra forma. Listo. La otra es crearle un acceso directo allí en el escritorio para no tener que ir a buscarlo hasta la ruta y no tener que abrirlo de esta forma. Entonces ahí ya queda mejor. Listo. Gracias entonces. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Yo, profe, no puedo modificar el circulito del caso de uso, no me deja, no sé por qué, quedó chiquitico. Es que el caso de uso tú lo arrastras y entonces queda el, mouse, el cursor ahí en el centro y tú sencillamente le colocas, por ejemplo, consultar nota que decíamos ahora rato. Consultar nota. Y le das enter. No, sencillamente no le das enter, sino que te sales y ya queda. ¿Es este o cuál otro? Si es que Sí, ese creo que es. tú lo arrastras y queda el mouse aquí. O sea, con doble clic no, con doble clic le sale a uno como otras funciones. Ve, y ahora ni siquiera me salen. Ve, se hizo grandotote ahora, como lo Sí, salen reduzco. otras funciones como cambiar el tipo de línea o el tipo de letra. Pero así, sencillamente tú le seleccionas y ahí le colocas, por ejemplo, caso de uso 1. Lo malo es que como ni siquiera parpadea, entonces uno no sabe si está ahí parado, pero no, usted sencillamente escribe y él sigue colocándole el nombre. ¿Sí te funcionó o no te funcionó? Ahora sí, pero ahora yo no sé qué pasa, que no puedo soltar la... Uy, la que es.
Tengo una, una lupa que no me deja hacer nada. Ah, la lupa es Sorry. esta de acá arriba, la tienes activada, ¿sí? Entonces, Sí. acá arriba en estas herramientas, vuelve a dar clic en la lupa, entonces ya la sueltas, ¿sí? O dale clic en la flechita, entonces ya en la flechita ya la sueltas. Ok, ¿sí? gracias. Ahí yo ya me fui para allá. No, escribir ahí. También ya me trabé. Démosle a reducir aquí nomás. Se me hizo grandísimo, tanto que ya no supe dónde estaba. Listo, ya. Aquí, acá estoy. ¿Sí? Sí, gracias. Uy. Bueno, listo. Híjole, no, es que le agregué un texto, pero no se hace más grande. Acá arriba, es que de pronto estás en estas herramientas generales, entonces mira, acá hay texto también. Entonces, si hay algo en el que tú ya arrastraste por acá y pusiste aquí unas cosas raras, entonces sencillamente después vuelve a dar clic, lo seleccionas y le das suprimir y se va. Si de pronto es un texto, son estos textos que uno puede colocar como un título o cosas así por fuera. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra cosa allí en esta parte? Bueno. Tres y 15. Bueno, quiero mostrarles un ejemplo desde funcionalidad, pasando por caso de usos, llegando a diagrama de clases y de diagrama de clases pasando a programación. Pero no alcanzo a mostrárselos así completico ahorita en este, ¿qué? Media horita lo mucho que tenemos en este fragmento. Entonces, pues, no sé, si tienen alguna otra pregunta, alguna otra cosa que agregar aquí en esta parte de los diagramas, de UML o de la parte del manejo de día, lo trabajamos. Si no, pues ya mañana, yo quisiera así que mañana lo hagamos todo completico, toda esa parte. Ya por ahí hay uno que me dice que quiere café. Ya está pidiendo refri por ahí en alguna parte. Entonces, si no, entonces no hay ninguna otra cosa más que añadir. Listo, ya otro más se sume. Otro café hay por ahí. Ya están pidiendo refrigerio, están pidiendo break. Bueno, entonces muchachos, si no hay más, entonces dejemos allí, cortamos allí. Yo mañana les explico el ejemplo, un ejemplo sencillito, cómo pasamos desde requerimientos del sistema, que es esa lista de funciones que debe cumplir, a casos de uso a diagrama de clases y diagrama de clases a programación, que es más o menos el camino que se hace. Felices fiestas, me dicen, no, mañana nos despedimos, mañana es la última clase. Les hago ese ejemplo y con eso sí ya se pueden ir a las felices fiestas y por allá en enero entonces ya volvemos otra vez con todo lo que tiene que ver con esto. Bueno, muchachos, entonces si no es más, pues los dejo por hoy. Nos vemos mañana, la última clasecita, y de ahí sí ya nos despedimos por este año. ¿Listo, muchachos? Bueno, profe, muchas gracias. Que esté bien. Bueno, Profe, gracias. no se ponga triste, compañero. El compañero Jairo se pone triste porque le toca madrugar mañana. Ya es el último día. Ah, ese mi Está sentimiento. triste en el chat todavía. Bueno, hasta luego, muchachos. Hasta Esa mañana. cosa mi sentimiento. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.